Muy bien, bueno, ya son y 8. Si quieren, empezamos. La idea de hoy es hacer un ejercicio práctico de medición de huella de carbono. Vamos a trabajar con muy pocas fuentes. La idea es que hagamos una primera parte donde yo presente la hoja de cálculo y completemos una fuente de emisión en conjunto, viendo los datos de la operación, que expliquemos el ejercicio y después o utilizamos este espacio para completarla y sacarnos dudas a medida que lo vayan haciendo o directamente ponemos como fecha de entrega el lunes de la semana próxima del ejercicio práctico. Entonces, el Excel que ustedes se van a encontrar consta de 5 pestañas, una de portada donde está, digamos, cuál es la consigna del ejercicio que hay que hacer, una otra pestaña, aclaro que son todos datos de alguna manera inventados y tienen que ver con esto que hemos tomado a algún cliente que tenga características similares y le hemos pasado a hacer un ejercicio. Entonces los factores de caracterización no necesariamente son reales, ¿sí? Algunos sí, otros no, pero la idea es que implementemos los conceptos que vamos trayendo. Entonces, vamos a empezar trabajando sobre el enunciado. Decimos que es la empresa española PTCA, quiere cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de su inventario 2018 de su plataforma de Rioja. La empresa cuenta con 218 colaboradores y tiene una facturación anual de 1.500.000 euros. La superficie de la planta es de 2.400 metros cuadrados y su producción 2018 fue de 57 toneladas de PET. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, seleccionar y mencionar la fuente seleccionada en la pestaña de factores, ¿sí? Tenemos que seleccionar cuáles son los factores de caracterización que vamos a utilizar. Ahora pasamos para ahí. Entonces, para ir a esa parte del ejercicio, lo que tenemos que entrar es en la pestaña de factores y aquí tenemos tres opciones de factores que decimos: el Ministerio para la Transición Ecológica del Sistema Español de Inventario de Emisiones, el Ministerio para la Transición Ecológica del Sistema Francés de Inventario y un IPCC, que es Promedio Mundial para Metodología de Estimación de Emisiones. Nosotros en esta pestaña que se encuentra en amarillo, que es la de la L4, tenemos que seleccionar la fuente que estamos utilizando. Entonces, como decimos que es una empresa española, si tenemos un factor español, lo que tenemos que hacer es seleccionar el factor español, por lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuál es el criterio de selección de factores de caracterización? Y utilizamos primero el factor local, después el factor que es interregional y después el internacional o global. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar este factor que tenemos acá. Vamos a trabajar sobre esta fuente de emisión concreta. ¿Y cuál es la fuente que utilizamos para esto? Utilizamos esto para darle trazabilidad a la información. Seleccionamos que es para el Ministerio para la Transición Ecológica del Sistema Español de Inventario de Emisiones, ¿sí? El mismo criterio tenemos que seleccionar para los diferentes fuentes de emisión. Es un inventario que tiene 16 fuentes de emisión, que está dividido, si nosotros vemos el inventario, y trabajamos en la pestaña de inventario, tenemos combustión fija, combustión móvil, otras emisiones, electricidad y materias primas, es bastante acotado, y estos son los consumos del año 2018. En la pestaña de inventario vamos a ver los consumos del 2018. Entonces, siguiendo con la explicación del ejercicio, la primera parte del ejercicio es seleccionar los factores para caracterizar, porque el inventario ya no los dieron, sino la primera fase sería hacer la compilación de inventario, pero como lo queremos hacer más dinámico, ya les damos nosotros un inventario de emisiones. A partir de esto, nosotros seleccionamos los factores de caracterización y seleccionamos la fuente para darle trazabilidad al dato. El segundo punto que tenemos que realizar es el cálculo de la huella de carbono del inventario 2018 según los alcances de inventario. Entonces, para eso hemos colocado una pestaña de huella de carbono en la cual lo que tenemos que hacer, si ustedes recuerdan cómo era la metodología, es el valor de inventario, ¿sí? En este caso 120 litros de gasoil, por el valor del factor, que nos dice que son 2,868 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por litro de gasoil consumido.
Entonces, en la pestaña de huella tenemos que hacer el cálculo de la huella de carbono, que si hiciéramos para el primer ejemplo sería algo como decir que el factor por la fuente de inventario. En este caso nos debería quedar. Entonces ya sabemos que esa fuente emite 344,160 kilogramos de dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Por fuente de consumo. Una vez hecho esto para todas las fuentes, lo que tenemos que analizar es que haya uniformidad dimensional, que se llama. ¿Qué significa esto? Que los factores de emisión, ya les digo que en la mayoría de los casos sí, si no es que en todos los casos, pero que el factor de emisión tenga la misma unidad dimensional que tiene el inventario. Es decir, que si yo tengo acá litros, mi factor de emisión me tiene que dar un valor de kilogramos de dióxido de carbono por litro, ¿sí? Lo mismo para el resto del ejercicio. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta a la hora de no solo seleccionar un factor, sino también entender que dimensionalmente es igual, y si no lo fuese, hay que hacer una conversión a la unidad que en la cual nosotros tenemos reflejado el inventario. Es decir, que si yo tuviese un factor de caracterización que en vez de en litros estuviese en metros cúbicos, tengo que hacer la conversión de kilogramo a metro cúbico para tener el factor de caracterización. Esa es la segunda parte del inventario del ejercicio, en donde ustedes van a tener un dato concreto de huella de carbono. El tercer punto del ejercicio es calcular los indicadores de intensidad de emisiones por superficie y cantidad, por facturación. Ahí no se ve completo, ahí lo ponemos. Por superficie, por facturación y cantidad de colaboradores. Para eso tenemos que salir a tomar estos datos, que son los ratios, que nos van a permitir compararnos con empresas del sector que tengan similares características. Cuando hablamos de Science Target, hablamos que habían dos formas de establecer objetivos para la reducción de emisiones. Una parte que tenía que ver con una metodología de contracción absoluta y otra era la reducción de intensidad de emisiones. Bueno, dependiendo del sector, es cuál vamos a seleccionar. En este caso, de igual manera, para indicadores internacionales nos van a pedir estos indicadores. Entonces, vamos a la pestaña de huella y una vez tengamos analizada la huella total, colocamos el resultado por alcance 1, el resultado por alcance 2, acá está bien claramente distribuido los alcances, así que no van a tener problema para hacerlo. Y después tenemos que empezar a completar estos indicadores, es decir, las toneladas o kilogramos de dióxido de carbono, fíjense acá se lo estoy pidiendo en toneladas, porque dimensionalmente es más fácil de verlo en toneladas que en kilogramos, o sea que lo van a tener que multiplicar por 1000, ¿sí? No es muy complejo el cálculo. Y vamos a tener que hacer la cantidad de toneladas de dióxido de carbono por tonelada producida, por persona, por metro cúbico, por metro cuadrado, perdón, y por facturación. Estos indicadores, estos ratios, son los que nos permiten de alguna manera compararnos con otras empresas de actividades similares. El cuarto punto es identificar qué persona es responsable, identificar a la persona responsable de inventario de electricidad. Es una tontera, sencillamente es importante a nivel documental, cuando nosotros hacemos una huella de carbono, saber, hacer un mapeo de la organización, ¿se acuerdan que eso también lo habíamos comentado? Para saber quiénes son los responsables de la información. Como vamos a trabajar solamente de plantas, ¿sí? Acuérdense de tenerlo claro, quien diga quién es la persona responsable de planta, en este caso es Manuel Chía, que es de mantenimiento, ¿sí? Entonces, porque estamos trabajando solamente sobre las plantas. Una pequeña trampita que hemos agregado a la oficina porque solamente estamos trabajando sobre las plantas, sobre las, ¿cómo se llama? Sobre las fuentes, sobre la planta. No estamos trabajando sobre toda la huella de la organización, sino solamente sobre la planta de producción. El objetivo de ahora es que empecemos a trabajar sobre el cálculo. Es un ejercicio práctico muy sencillo que nos va a servir también de base o que vamos a utilizar en la próxima evaluación para tomarlo como un plan de mitigación que vamos a implementar en torno a estas fuentes de emisión. Recuerden que es un inventario inventado, es decir, que no necesariamente tengan que, no se pongan a ver que
el balance de masa-cierre. ¿Por qué se los digo? Porque, por ejemplo, si yo tengo... Se los digo porque si yo tengo un inventario, digo que produzco 57 toneladas de PET y mi inventario me dice que en total tengo de PET y PET reciclado como materia prima la misma cantidad, nunca un proceso tiene el 100% de eficiencia en la utilización de la materia prima. Lo mismo pasa con el agua. Es muy probable que sea demasiado volumen de agua para la cantidad de PET producido, porque no usan prácticamente PET, no usan agua, solamente lo utilizan para enfriar los moldes. Bueno, el objetivo entonces es este. No sé si se entendió bien el ejercicio. Si no se entendió, lo repasamos desde cero. Decimos que es la empresa española PTCA, quiere cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de su inventario 2018 de su plataforma de Rioja. La empresa cuenta con 218 colaboradores y tiene una facturación anual de 1.500.000 euros. La superficie de la planta es de 2.400 metros cuadrados y su producción 2018 fue de 57 toneladas de PET. A la pestaña de factores, completamos una categoría de selección, digamos, según dónde esté ubicada la planta. Como esta es una planta española, nosotros tenemos fuentes para los factores del Ministerio para la Transición Ecológica del Sistema Español, el Ministerio para la Transición Ecológica del Sistema Francés y un promedio mundial del IPCC. ¿Cuál sería el criterio de selección? Si nosotros tenemos un factor, si nosotros estamos en España y tenemos un factor propio para España, seleccionamos el de España, ¿sí? Que es el global, el local, perdón. Si no tuviésemos este factor y este no existiera, tendríamos que seleccionar el regional o el que más se le parece, probablemente sea el francés. Y si no, el que deberíamos seleccionar es el del IPCC, que es un promedio mundial global. Entonces, lo primero que teníamos que hacer, esto estaba en blanco, amarillo en realidad, esto también estaba en amarillo, y lo que teníamos que hacer es, bueno, tenemos esta primer fuente de emisión que es el alcance 1. ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionamos el factor de España. Entonces lo que hacemos es seleccionamos ese factor que está ahí. ¿Y qué hacemos? Para poder darle trazabilidad al dato, tenemos que decir de dónde es la fuente donde estamos tomando datos. Entonces vamos a tomar la fuente del dato. Esto es, a la hora de seguir una auditoría, lo primero que nos auditan son dos cosas. Uno es el inventario, que en este caso está resuelto, ya está completado, ya se los hemos suministrado. Y en otro caso es los factores seleccionados y la fuente de los factores seleccionados. Entonces, el objetivo del ejercicio es, en primer lugar, seleccionar los factores de caracterización para cada una de las fuentes de emisión, que tenemos 16, es un ejercicio bastante sencillo. Entonces, en algunos casos no vamos a tener para España y vamos a tener que seguir el criterio mencionado. En otros casos sí tenemos para España y en otros casos tenemos para algo que es regional. Entonces, siempre hay que seleccionar con ese criterio de selección los factores de caracterización. Entonces, esa es la primera parte del ejercicio. El segundo punto es hacer el cálculo de la huella de carbono. ¿Sí? Entonces, el segundo punto es calcular la huella de carbono. Entonces, vamos a la pestaña de huella y lo que hacemos es, donde tengamos la fuente, nosotros seleccionamos el factor que ya completamos aquí, ¿sí? Con su fuente seleccionada, y el valor de inventario que nos trae la pestaña de inventario. Entonces, haciendo una multiplicación muy sencilla, que es factor por inventario, nos da el valor de kilogramo de dióxido de carbono equivalente para esa fuente específica. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener en este caso? Las precauciones que tenemos que tener en este caso es que el inventario sea dimensionalmente igual que los factores de caracterización. Es decir, que si la unidad en la que se mide el consumo de gasoil en esta empresa es litros, el factor que yo selecciono tiene que tener la misma unidad dimensional, que es kilogramos de dióxido de carbono por litro. ¿Sí? Si yo tuviese un factor que me dice kilogramos de dióxido de carbono equivalente por metro cúbico o al revés, toneladas de dióxido de carbono por litro, tengo que entender dimensionalmente cuál es
la conversión de unidades que tengo que hacer para que me quede homogéneo el inventario, ¿sí? Este mismo dato lo tenemos que hacer, o este mismo verificación la tenemos que hacer para todas las fuentes con las cuales estamos trabajando. Entonces, primer punto, en la pestaña de factores, seleccionar los factores de caracterización que vamos a utilizar. Segundo, en la pestaña de cálculo de huella de carbono, hacer el cálculo de la huella de carbono, que es simplemente traerse el valor de inventario por el factor de caracterización. Ya ahí vamos a tener el cálculo de la huella de carbono. El tercer punto del ejercicio tiene que ver con calcular los indicadores de intensidad de emisiones por superficie, facturación y cantidad de colaboradores. En este caso, en la pestaña de huella de carbono ya están seleccionados por algunos indicadores. Entonces vamos a poder seleccionar para los que tengamos datos concretos. Vamos a poder seleccionar para el indicador de emisiones de dióxido de carbono de alcance 1, 2 y 3 por tonelada producida, por persona, por metro cuadrado y por facturación, que son los datos que nos trae el enunciado del ejercicio, que dice que la empresa española PET S.A. quiere cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de su planta de Rioja. La empresa cuenta con 218 colaboradores, entonces yo de aquí ya sé que por colaborador o por persona puedo tener el dato de alcance 1, 2 y 3 del total. Me dice que tiene una facturación anual de 1.500.000 euros, entonces yo ya voy a saber los datos de huella de carbono por facturación, o sea, esto es hacer el resultado dividido eso, ¿no? Es muy sencillo el ratio. Y la superficie de la planta de 2.400 metros cuadrados y su producción fue de 57 toneladas en el 2018. Estos indicadores que aparecen aquí, o estos KPI que se llaman, tienen que ver con que nosotros podemos hacer, sirven para dos cosas. Primero, para todos los sistemas de reporte te piden datos de KPIs, ¿sí? O sea CPI, GRI, todo esto que ya hemos estado mencionando, te piden esos datos por indicador concreto. Segundo, nos sirve para compararnos con empresas de similares características o del mismo sector. Entonces, si yo estoy en el mismo sector de producción del PET, yo puedo hacer un estudio de mercado y entender cómo son mis emisiones respecto a mi competencia, por ejemplo. Tercero, nos sirve para establecer indicadores de descarbonización o planes de mitigación. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Design Best Target, nosotros decíamos que habían dos metodologías de adhesión, digamos, de subirse a la metodología? Uno era la de contracción absoluta, en donde se establecía una reducción de emisiones porcentual a un año objetivo, y la otra forma era por un indicador de intensidad, como es, por ejemplo, la cantidad de toneladas producidas. Entonces, todas las empresas de un mismo sector se tienen que alinear a esta reducción de emisiones al mismo ritmo, independientemente del rendimiento de sus emisiones iniciales. Bueno, entonces, esos son los indicadores que hay que calcular en el punto 3. Y el tercer punto es identificar el inventario en la fuente de electricidad. Aquí hay una pestaña donde están los responsables de la información de esta empresa que le hemos llamado PET-SA, o PET-SA. Entonces, tenemos que entender quién es el responsable que nos tiene que dar la información respecto de energía, el consumo de energía eléctrica. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vayamos a pasar una auditoría para la verificación o la certificación de la huella de carbono, nos van a pedir un responsable del inventario y un responsable del plan de acción para esa fuente característica, ¿sí? Entonces es importante saber dentro de la organización poder identificarlo. ¿Quedó más o menos claro ahí? Si no, lo podemos repetir y lo podemos trabajar un poco a la par si quieren, y después los dejo para que ustedes lo sigan completando. A mí eso creo que voy a bajar un poco a la para mí el que me quedó un poco con duda fue la punto 3. Bien, entonces el punto 3 es el punto 3 es calcular los indicadores de intensidad. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Primero vamos a seleccionar los factores. Entonces, decimos,
Estas son todas las fuentes que tenemos. ¿Qué factor vamos a seleccionar para el consumo de flota de vehículos propios o renting diésel? Vamos a seleccionar el de Francia. Acá tenemos dos factores solamente para seleccionar. ¿El de Francia o el de España? ¿Cuál les parece que tendríamos De que España. seleccionar? El de Bien, España. perfecto. Eso está claro. Listo. Seleccionamos el de España. Y agregamos aquí cuál es la fuente que vamos a tomar. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Para seguir la trazabilidad del cálculo. Bueno, este mismo ejercicio lo vamos a tener que hacer para todas las fuentes. Si quieren lo podemos hacer un poco a la par y lo vamos resolviendo juntos. Entonces, en este caso va a pasar lo mismo, porque tenemos datos para España. Vamos a volver al mismo lugar. Lo tenemos aquí. Vamos a ir a otro punto donde no tengamos datos para España. En este caso, el único dato que encontramos fue un dato global de emisiones para gases refrigerantes, que son estos que tenemos aquí. Entonces, seleccionamos el único que tenemos, ¿sí? Y seleccionamos la fuente también, que es la única. El paso siguiente es entender cómo se relacionan los factores con el inventario y entender si dimensionalmente son correctos. Entonces vamos a la pestaña de a la pestaña de inventario y vemos que los factores están en litros, estos tres factores que tenemos aquí. ¿El inventario lo tenemos en litros? Sí, perfecto. Entonces dimensionalmente es correcto. Vamos a trabajar el inventario por un factor, que es el segundo factor que teníamos ahí. Lo mismo nos pasa para el tercero, que es el que tenemos. T por un factor. Bien. Supongamos que esta fuese nuestra huella de carbono ahora, ¿no? Que nos está dando después el mismo ejercicio, lo tenemos que hacer para todas las fuentes. Hoy, ahora, en esta parte, decimos que nuestra fuente de emisiones es de 1901 kilogramos de dióxido de carbono equivalente, que es este valor que tenemos aquí. 1901 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. ¿Cómo hago para calcular los ratios? Bueno, vamos a hacerlo más. Y además, este dato es mi huella de carbono de alcance 1. Entonces mi huella de carbono de alcance 1 sería la suma de todo esto que tenemos acá. Suma de todo esto que tenemos acá. ¿Sí? Ese es todo mi alcance 1. Bien, entonces, mi alcance 1 me está dando hasta ahora 1900 kilogramos, ni siquiera son toneladas, son 1,9 toneladas si quisiéramos pasarlo a toneladas, 1,9 toneladas. ¿Qué cantidad vamos a volver acá, vamos a poner este dato acá, hacerlo así. Bien, entonces yo sé que por tonelada producida en alcance 1 actualmente me está dando 1900 kilogramos. Pero tendrías que poner 1,9 directamente para que funcione Por eso. ahí la tabla. Exactamente, tendría que poner 1,9, pero además lo tendría que multiplicar por la cantidad de toneladas lo tendría que dividir, perdón, por la cantidad de toneladas que produjo la organización en ese año, para saber el ratio por tonelada producida. Entonces, Está en yo la voy a la portada. portada y tenemos que son 57 toneladas. Si yo me voy a mi indicador de huella, yo digo que es esto dividido 1000, ¿sí? Porque eso es lo que nos da, dividido las 57 toneladas. ¿Sí? Y ahí ya lo tengo. Entonces, el ratio de intensidad de alcance 1 por tonelada producida, ahora que todavía no termino de calcular toda la huella de carbono, me está dando 0,03 toneladas de dióxido de carbono por tonelada producida. Lo mismo para alcance 2, lo mismo para alcance 3. Fíjense que los alcances están muy divididos por colores, no es difícil de llegar a ese dato. Y después vamos a tener el dato total, que es el que hay que completar acá, que es la suma del alcance 1, 2 y 3. ¿Sí? Uy.
Bueno, esa es la suma. Entonces, hoy el ratio de intensidad para alcance, hoy, ahora, en este momento, que todavía no termino de hacer el cálculo de la huella completa, porque solamente calculé 3 fuentes, ¿sí? Calculé 3 fuentes, me está dando que para el alcance, que mi huella de alcance 1 es 1,9 dividido 1000, vamos a poner acá, me está dando 1,9 toneladas, acá no debería dividirlo por 1000, para que me dé el mismo dato. Ahora sí. Bien, y nos da el mismo valor. Entonces, de momento, mi huella de carbono de alcance 1 me está dando 1,9 toneladas y el ratio de intensidad me da 0,03 toneladas de dióxido de carbono equivalente por tonelada producida. Si yo tuviese que calcular este mismo ratio para conocer cuál es por cantidad de personas que trabajan en la organización, que es un dato muy común porque nos sirve para poder compararnos entre organizaciones que no tienen la misma actividad, pero sí conocer el impacto de por cantidad de colaboradores que tenemos, decíamos que en la portada vamos y vemos que hay 218 colaboradores. Entonces vamos a la pestaña de huella y decimos que mi emisión es de alcance 1, me están dando, lo dividido 218, me están dando de momento, para otro lado, ahí, 0,009 toneladas de dióxido de carbono por persona. Lo mismo lo podría hacer por superficie y lo mismo lo podría hacer por facturación. ¿Me he explicado? Sí, Sí, gracias. Sí, perfecto. lo hacemos. Sí, por favor, pongámonos con eso, lo hacemos. Si no terminaran de hacerlo, si quieren damos, no sé, una hora, son las 19:40, damos hasta las 20:40 para ver si han entendido al menos el ejercicio, no importa que lo tengan resuelto hoy, sí que después ahí, Marcelo, para poder hacer la corrección de los ejercicios, no sé si lo tienen que subir a la plataforma, eso por favor, ¿me lo podrías confirmar vos? Sí, que lo suban a la plataforma. Si Perfecto. no, bueno, los pueden mandar por correo también. O sea, una doble verificación no está de más. Bien, perfecto. Entonces nos conectamos, si les ¿Hasta parece. cuándo, disculpen, hasta cuándo hay tiempo de mandarlo o subirlo a la plataforma? Hasta el lunes, antes de la clase del martes, digamos. Bien, perfecto. Andrés, una consulta de que abrí el Excel para el punto consumo de energía eléctrica renovable. No figura ninguna fuente, pero ese se considera como que no contamina o qué. Claro, ahí estamos usando un factor, o sea, más que no considera una fuente, decimos que es cero, ¿no? La fuente o directamente damos, claro, es cero. Sí, en ese caso, cuando es energía renovable, se aplica un factor que tiene que ver con la distribución y la conversión, pero lo que estamos utilizando acá es solamente la producción. O sea, hemos usado un factor que tiene en cuenta solamente la producción de energía, con lo cual es cero. Después también la disposición, por ejemplo, de las baterías de litio, cosas que puede ser, también puede generar una huella. Sí, pero cuando eso es un activo, y generalmente en las huellas de carbono los activos, o sea, una batería, por ejemplo, tiene una vida útil por más o menos de 5 años, o sea, se amortiza en 5 años, y no se tiene en cuenta salvo el año en que la compraste, ¿sí? En este caso, ya suponete que ya la tenemos. Y por otro lado, hoy, para grandes consumos de energía, las energías renovables no tienen tecnología, salvo el hidrógeno, para la conservación de la energía. O sea, que se producen donde se consumen y en el momento donde se producen. Básicamente es eso. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, nos conectamos 20:40 y vemos cómo ha ido el ejercicio. ¿Les parece? Ok. Venga, va. Hasta las 20:40. Adiós. Perfecto, muchas gracias. Elian, para Argentina tenemos factores, pero no hemos aplicado porque es de una empresa española la que estamos trabajando, pero sí hay factores específicos. Inclusive hay la Secretaría de Energía de la Nación tiene sus factores específicos para lo que son combustibles. Sí existen. Hay bases de datos que son para Argentina que también tienen. No hay de todo porque no hay análisis de ciclo de vida específicos para Argentina, pero hay factores para muchas fuentes. Bueno,
Cuéntenme qué dudas han tenido, que ahí estaba viendo el chat que han habido algunas dudas. No sé, Sí. Carolina, ¿vos querés presentar pantalla? Opciones que no figuraban ni en los indicadores, ni en A nada ver. de los ceros. ¿Me mostrás, podés compartir pantalla y lo vemos en concreto? A ver si lo puedo compartir pantalla. Acá, ¿están viendo? Sí, ahora sí la vemos. Bueno, ves que acá distribuciones, no estaba ni en factores, no estaba nada de distribuciones, ni en inventario. Ok, bueno, entonces no teníamos ese dato de inventario, no lo pudiéramos completar. Lo Lo dejamos en cero. dejamos en cero. Perfecto, no teníamos dato de ninguna cosa. Bueno, después yo acá puse, lo agregué acá el señor que es el responsable, otro lo hice, lo que no sabíamos cómo subirlo para subirlo a la plataforma. Bueno, no sé si querés revisar. No, veamos el concreto, a ver si han habido algunas dudas en relación a eso. A ver si los datos nos han dado similares. En teoría, si estamos trabajando sobre los mismos datos, nos deberían haber dado más o menos similares. Si no lo han podido terminar, no importa, lo terminamos de chequear el día martes. Pero más que todo, saquémonos dudas respecto a cómo era la metodología de selección y demás, a ver si hay alguna cosa que no se haya entendido respecto a cómo se seleccionaban los factores, cómo se calculaban los ratios. Y veamos esto, a ver si seleccionamos a la misma persona como responsable de la información. Carolina, te vamos a usar de conejillo de India. Bueno, como quieran, que digan. Yo también... Uy, perdón, Agustín. No, está bien, Lucía. Sí, yo puedo hacerlo. Sí tenía una duda con el tema de las unidades. O sea, en este caso coincidían cómo estaban brindadas en el inventario con las unidades de los factores para multiplicar. Pero Correcto. en caso de que no, ahí, por ejemplo, no sé, si lo tenemos a una unidad de volumen, usar metros cúbicos y multiplicar por el factor. Correcto. Inclusive en algunos casos vos tengas, por ejemplo, si estás trabajando con agroquímicos y tenés que caracterizar un agroquímico, probablemente vos tengas la ficha técnica del agroquímico, el principio activo, y tengas una densidad del producto. Entonces vos, para poder caracterizarlo, se caracteriza por el principio activo. Es decir, que si te dice que es, no sé, por decirte al 2% o al 10%, vos calculas para caracterizar el 10% del principio activo, y por ahí lo que tengas que hacer es hacer una conversión por unidad para poder expresarnos el valor del factor, que el factor generalmente se encuentran o en toneladas por kilogramo, o en kilogramos por kilogramo, o en litros por kilogramo. Generalmente esas son las unidades de las cuales encontramos los factores. Entonces hay que entender cuál es la conversión que se tiene que hacer utilizando una conversión de unidades normales, digamos. Una consulta más, ¿por qué los valores son tan bajos en el inventario? Bueno, esto, Elian, es porque nosotros hemos inventado el inventario, no es un inventario, los litros usados en un año de alcance. No, un inventario que lo hemos inventado para hacer el ejercicio. Lo que hay que reflejar es que está buena tu pregunta desde el punto de vista de entender que las dimensiones que te dan un inventario sean lógicas con la organización en concreto. ¿A qué me refiero con esto? Si vos estás en una unidad, perdonen, pero tengo la garganta fatal, ¿eh? Si vos trabajas en una unidad, en una institución financiera, por ejemplo, donde tenés que analizar cuál es la cantidad de papel que se utiliza, y en el inventario te están reportando 10 kilogramos de papel, y ahí tenés que un poco levantar la mano y decirle, che, esto la verdad es que no se respalda por ningún lado. De ahí está un poco la experiencia también de la persona que hace el cálculo, de poder respaldar estos datos, digamos, decir, che, esto no tiene mucho sustento porque en un banco que se usen 10 kilogramos de papel al año, y es muy poco, evidentemente hay algo que está mal. Y entonces ahí es donde hay que tener los registros que te ayuden a validar ese dato. Entonces hay que ir al dato puro y duro, que es el que respalda esos 10 kilos.
Si tienen facturas solamente por 10 kilos, bueno, nada, son las facturas que es lo que consumieron. Pero si las facturas no son de la misma o los consumos, ¿no? Depende de qué utilices. Puedo utilizar factura, puedo utilizar algún software de gestión tipo SAP o el que sea. Entonces, sí, o el Odoo. Entonces, si alguno de estos factores no son los correctos, nada, tenés que ir por ahí. Podemos chequear el cálculo de alguno, a ver que hayamos llegado por lo menos en el alcance 1 al mismo valor. No sé si, Carolina, vos que lo terminaste el alcance 1, a ver cuánto nos dio. Simplemente en emisiones totales. Voy a compartir de Dale. nuevo. Voy a dar alcance, me dio 75.906,39 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Seguro que son toneladas, que no son kilogramos. No, esos son kilogramos, no toneladas, hay que dividirlo por 1000. A ver. Acá abajo era kilogramos, ajá. Ajá, bien, perfecto. Esas son las cosas que hay que tener precaución a la hora de calcular. No es una tontera, digamos, pero hay que tener precaución de esto de que los indicadores los expresemos en lo mismo. Es un poco a propósito que hice este ejercicio porque nos ha pasado. Y bueno, hay que prestar un poquito de atención en esas cosas. Después, respecto a lo que preguntaban en el chat, de si es tan sencillo como hacer una multiplicación, es tan sencillo como hacer una multiplicación. La complejidad de un cálculo de huella de carbono se encuentra en seleccionar los factores de caracterización completa, respaldar la información que se coloca en el inventario y después poder encontrar estos ratios que nos permitan hacer planes de mitigación que sean correctos, digamos, concretos. Entonces les dio 75 toneladas de alcance 1, está bien. ¿Alguno más le dio ese valor o le dio diferente? Esa es otra cosa. Sí, me da igual. Perfecto, listo, bien. Entonces hemos entendido todo el cálculo. Y veamos algún ratio de intensidad, a ver si nos hace sentido también, por ejemplo, por persona. Y todo lo otro dividir por 1000, ¿o no? Claro, Correcto. tendrías que tomar los datos de las primeras 3 celdas. Y Sí, esto ya lo dividí, entonces ahora ya cambia todo directo, decimos. Sí, Claro. si da, dividiste el primero, los otros están... Exacto, deberían estar vinculados y te deberían dar. Ajá. Bueno, entonces por persona quedó 0.35 casi, O sea, son 38. 340 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por persona por año. Nosotros más o menos, si tenemos en cuenta que una persona promedio en su casa, por las operaciones, por lo que haces en tu casa, comer, moverte para el trabajo, volver, qué sé yo, todo eso, más o menos en emisiones estamos entre los 4 y los 13 kilogramos de toneladas de dióxido de carbono equivalente por persona por año. Esos son promedios mundiales, ¿no? Nada, no necesariamente nos tenemos que comparar con ese dato, pero es un dato que les traigo de color para que ustedes sepan más o menos cuánto es lo que emitimos por año, por persona, para las actividades que hacemos diariamente. Según cómo nos alimentamos, cómo nos movemos, cuánto viajamos, etcétera, etcétera, más o menos varía por ahí. Bueno, eso sería por persona. Por persona Después, me la dio pregunta distinto. que tenía con respecto a la facturación, que el monto en la portada estaba en euros y después acá salía que normalmente se toma por dólares, pero no sé si era genérico o qué. Que generalmente cuando uno reporta tiene que reportar en el dato, en el valor donde uno se encuentra, uno elige en qué unidades reportar, o sea, en qué moneda reportar las emisiones también. Entonces, si estamos en Argentina, generalmente tomamos el peso para reportarlo, que son números muy grandes, evidentemente. Pero si no, si estamos en otro lado, en España, la moneda sería el euro o el dólar. Claro, que cambiara en euros, o sea, que acá dijera euro. Por ejemplo, podríamos cambiarlo ahí por euro.
Sí, bueno, no, voy a tener que ir al mapa de caracteres y agarrarlo de ahí porque no sé el No, le teclado. pones EU, yo le pongo EU y ya está. Así, Ajá, ajá. EU, exacto, Bueno, ahí pues está. eso ya lo copio Muy con bien. todo esto. Chu, chu, chu. Ahí está. Bueno, me tiene que quedar en color. Decía alguien que no le había dado el mismo ratio de intensidad alcance 1, ¿puede ser? Sí, Por lo veo persona. medio chiquitito, pero el que veo un número de 1,42 a mí en ese me dio un poco más alto. No sé si... El de por El que es por persona. persona, sí, me dio Bueno, 2,5. No sé si alguien más, tal vez por los factores que elegí, no sé si alguien más le dio lo no, mismo. porque si te ha dado el mismo ratio de intensidad, los factores deberían serlo. Bueno, puede ser, ahí lo podríamos revisar. Puede ser que hayas elegido un refactor que no sea el que toca o que hayan elegido factores diferentes. Ahí lo revisamos. Igual no, lo importante era entender la lógica del ejercicio más que llegar al resultado y un poco entender cuáles eran las posibles complicaciones que puede llegar a tener para llegar al dato. Esa era un poco la lógica del objetivo. Y este mismo ejercicio con este mismo documento vamos a utilizarlo para hacer el plan de mitigación. Entonces, en la próxima formación le vamos a pedir que hagan una especie de top 5 de cuáles son las principales las principales 5 fuentes de emisión. Y a partir de eso trabajar en posibilidades de mitigación específica dependiendo de las principales fuentes de emisión que hemos encontrado. Bueno, ¿Sí? Bueno, muy bien. gracias. Si no hay más dudas, lo dejamos acá por hoy y ya nos vemos el martes de la semana que viene. Chao, chao. Ok, muchas Muchas gracias. gracias, Andrés. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.